Entonces, yo con esta información empecé a averiguar. Yo creo que duré siempre unos 6 meses con esa duda, como asistiendo a las reuniones ahí virtuales y todo eso, lo que estábamos haciendo, eh, sin decirle nada a mi familia, como orando, pidiéndole la ayuda a Dios y después volviendo a leer las cosas, hasta que ya definitivamente me di cuenta que la iglesia había creado 3 empresas fantasma, que estaba desviando fondos para un fondo de inversión sin fin, que no tenía fin, que estaba diciendo que usaba para la caridad cuando no usaba, que estaba siendo corrupta. Entonces cité una reunión al mejor estilo mormón. O sea, cité a mi abuelo, el varón, y a mi papá, el varón. Y les dije, bueno, aquí solamente hay un curso de acción y es que tienen que excomulgar a Russell M. Nelson y a sus consejeros y al obispado presidente y al presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los demás que hicieron el fraude 50 años atrás de alguna manera póstuma. Tienen que hablar de ellos y tienen que amonestarlos porque el sacerdocio es real, tiene que haber justicia. Y después de que yo les conté eso a ellos y todo, mi abuelo fue el que tomó el liderazgo y me dijo, ¿sabes qué? No critiques, no te atrevas a criticar a los líderes de la iglesia, nunca, porque tú no sabes, Dios está detrás de cada una de sus decisiones. Y entonces ahí fue donde yo hice el clic y dije, estoy como metido en una secta. Emilio, primero quería que, bueno, te presentes, nos cuentes un poquito de ti. Listo. Bueno, mi nombre es así, Emilio Acecas, soy colombiano de Bogotá, estuve 35 años metido en la secta mormona, pues duré toda mi vida porque mis abuelos estaban dentro de ella y mis papás también. A medida que fui creciendo me fueron adoctrinando únicamente en esto. Ya cuando crecí, pues el objetivo de cada joven mormón es hacer trabajo gratis en una misión y mucho más si es hombre. Así que fui misionero, hice trabajo gratuito, doné dinero, como se esperaba del pago de mis diezmos, aproximadamente unos 18 millones de pesos, probablemente sean unos $8,000 al cambio de hoy. Hice todas las cosas, tuve llamamientos tanto en el barrio como en la estaca. Y ya cuando tenía un llamamiento en la estaca que se llama el Sumo Consejo, pues leí este artículo y ya me fui. Yo no sabía esa parte. Tú eras parte del Sumo Consejo. O sea, tú visitabas un barrio. Sí. Yo estaba a cargo de varios barrios y llevaba el mensaje del presidente de estaca y lo que me dictara el espíritu. Aunque a mí me ordenaron sumo sacerdote mucho antes de eso. Cuando yo volví de la misión, de la nada me ordenaron sumo sacerdote y ya pues fui por un tiempo hasta que me llamaron a la estaca. Ok, o sea, tú tuviste la oportunidad de hacer consejos disciplinarios, lo que ahora les llaman los consejos de amor. Claro, estuve en varios consejos disciplinarios a la antigua, conocí muchos pecados, muchos pecadillos. ¿Y hace cuánto saliste de la iglesia? Salí en el 2021 realmente, ahí me fui, ahí ya terminó mi historia. Ok, antes del COVID. Eso fue durante el tiempo del COVID. Durante el tiempo del COVID. Estábamos como ya casi saliendo, sí. Oye, eso te quería preguntar, ¿tú cómo ves este fenómeno que justo en el COVID salieron varias personas? ¿Tú qué crees que sucedió ahí? Que no sucedió antes. Es que mira, yo te voy a decir esto. Cuando tú estás en el ritmo de noche de hogar el lunes, luego actividad con los jóvenes el miércoles, luego entonces la noche de parejas el viernes, luego entonces el sábado la actividad en la estaca random, luego el domingo en los salones atrapado y así todo el año, pues va a ser un poco difícil que te sacudas, ¿sí? Pero cuando llega el COVID y de repente llega el domingo y está todo desestructurado porque no hubo una profecía correcta de Russell M. Nelson, de nada, nadie habló. Entonces llega el domingo, está desestructurado.
Entonces tú te quedas como pensando y dices, no, caramba, este es un domingo y no, y la clase, ¿qué hacemos? No, pues venga, hacemos una oración, llamemos al hermano tal, sí. Entonces está esa desestructuración y ya después de varios domingos en eso, porque digamos en mi caso los barrios empezaron a estructurar las reuniones dominicales después de casi un mes. Entonces ya digamos al tercer domingo yo estaba como pensando como, sí, ¿qué está pasando aquí? Y eso te ayuda a limpiar un poco la mente y a poder empezar a llegar a tus conclusiones. Así que yo creo que fue muy saludable la pandemia. Resulta que por allá un domingo de 2019 yo estaba saliendo de la Sacramental con mi familia, la familia perfecta, yo muy bien, con mi corte de cabello, sin pelos en la cara, perfectamente, saliendo de la iglesia. Estaba saliendo con mis papás, ahí en esa apariencia mormona de la perfección, y mis abuelos entonces salen y nos dicen, pues vamos a almorzar a la casa y tal, y mis papás salen, la familia feliz, bueno, nos subimos al coche de mi abuelo, llegamos a la casa, nos hacen una pasta así espectacular, yo estoy súper feliz, los niños están por ahí jugando con sus corbatas, bueno, la familia. Y llego yo y me siento en la sala a tratar de reposar mis alimentos y sentirme feliz disfrutando de ese momento, y me encuentro con un artículo del Washington Post el 2019 que decía la iglesia mormona ha desviado el uso de 100 billones de dólares exentos de impuestos hacia un fondo de inversión, dice Soplón. Entonces yo dije, me enojé mucho pues con los periodistas del Washington Post. Dije, pero este periódico tan serio, ¿cómo se puede prestar para esta falsedad? Y entonces entré a averiguar el perfil de los periodistas y todo, y ahí me di cuenta que era demasiado cierto, que la persona sí trabajaba en ese brazo de inversión, que sí era de la iglesia, que sí estaba pasando algo. Y pues yo no sé si contándoles el resto me adelanto, pero pues ese fue mi inicio, sí, ese fue mi inicio de salir. Ok. Entonces, yo con esta información empecé a averiguar, yo creo que duré siempre unos 6 meses con esa duda, como como asistiendo a las reuniones ahí virtuales y todo eso lo que estábamos haciendo, sin decirle nada a mi familia, como orando, pidiéndole la ayuda a Dios y después volviendo a leer las cosas, hasta que ya definitivamente me di cuenta que sí, que la iglesia había creado 3 empresas fantasma, que estaba desviando fondos para un fondo de inversión sin fin, que no tenía fin, que estaba diciendo que usaba para la caridad cuando no usaba, que estaba siendo corrupta. Entonces cité una reunión al mejor estilo mormón. O sea, cité a mi abuelo, el varón, y a mi papá, el varón. Les dije, a ver, les voy a poner unos datos sobre la mesa que he descubierto y me parecen importantes, a ver qué curso de acción vamos a tomar. Entonces les conté todo lo que decía el artículo y lo que ya había investigado otras fuentes con respecto a corrupción de la iglesia con fondos. Eso era, hasta el momento, era lo único que me separaba a mí. Les dije, bueno, aquí solamente hay un curso de acción y es que tienen que excomulgar a Russell M. Nelson y a sus consejeros y al obispado presidente y al presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a los demás que hicieron el fraude 50 años atrás, de alguna manera póstuma. Tienen que hablar de ellos y tienen que amonestarlos porque el sacerdocio es real, tiene que haber justicia. Y después de que yo les conté eso a ellos y todo, mi abuelo fue el que tomó el liderazgo y me dijo, ¿sabes qué? No critiques, no te atrevas a criticar a los líderes de la iglesia, nunca, porque tú no sabes, Dios está detrás de cada una de sus decisiones. Y entonces ahí fue donde yo hice el clic y dije, estoy como metido en una secta, estoy como metido como en uno de esos cultos que muestran por la televisión que el tipo sale adoctrinando a un poco de personas y un día les dice que se desvían y todos se desviven. Entonces yo ahí me asusté, entonces ahí dije, ok, ahí entonces
se separó como la amistad con mi abuelo, mi papá como que se puso medio así que no me habló tan normalmente como antes, y ahí entonces agarré a mi familia y les conté absolutamente todo y les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque aquí las cuestiones así, ellos estaban haciendo esto y esto y esto, entonces ustedes qué bando van a tomar. Y entonces mi esposa me dijo, no, pues nos vamos, pues porque están robando. Y entonces mis hijos me dijeron lo mismo, y entonces ahí no tuve ningún problema. Pero ese fue el punto de quiebre en donde ya todo se derrumbó ahí. Oye, ¿y cómo sigue con la relación con tu abuelo y tu papá? No, mis abuelos, ellos no volvieron a hablar conmigo realmente, sino para lo exclusivamente necesario, tipo, no sé, eh, una línea de feliz cumpleaños, una línea, y con un aditamento mormón de algo. El Señor te bendiga y te permita reflexionar. Ya. O sea, a eso se redujo una relación que supuestamente era muy estrecha, supuestamente, de toda la vida pues familiar, a eso se redujo. Entonces en este momento es eso. Yo no puedo ni intercambiar una A con mi abuelo o mi abuela sin que ellos aprovechen y me den unas 4 líneas de reflexión mormona. Entonces pues así estamos. Hay como un ostracismo, digamos, más o menos, en menor escala, pero hay. Ay, claro que hay, además que mi abuelo es el patriarca de la estaca. Entonces, pues, es una persona que está totalmente metida ahí, que cree que tiene el don de profecía, revelación absolutamente profundo, y mi abuelita sí que peor, eso, ella está dedicada a los Garments, ella parece la señora Garment, entonces no hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer. ¿Tú crees que tu abuelo es un profeta? No, pues que voy a creer que mi abuelo es un profeta, es un viejito ahí que está haciendo un juego, se lo está poniendo una secta, y él está feliz en el juego, dominado por el juego. Sí. Eso es como si alguien hiciera un juego de rol, pero no supiera que está en un juego de rol. Sí, él piensa que es la vida real. Entonces, si a mí me dicen, tú vas a jugar aquí de Superman y vas a salir volando por todo el conjunto haciendo como la seña como de Superman, y yo salgo a dar vueltas en el conjunto, pero muy seriamente. Pero pues la gente no sabe que yo realmente no sé qué es un juego. Entonces tú ves a mi abuelo y él es una persona que se le nota en la mirada los sectarios, y voy a decir eso, pero es que se le nota en la mirada, él se cree todo, él sabe exactamente de dónde vino, a dónde va, quién es, los ángeles con los que va a hablar cuando fallezca, todo lo sabe, todo lo futuro, más futuro, lo eterno, todo conocimiento lo tiene él. Oye, una consulta, o sea, tu familia parece ser, según yo escucho, es una de las más viejas de esa zona, porque normalmente cuando llaman un patriarca es uno de los primeros miembros organizadores. Sí, mi familia tiene historia aquí en Colombia, y pues lamentablemente, porque no es para nada un orgullo para mí ponerme es decir, entender y saber esto, pero sí, los misioneros llegaron en un tiempo donde aquí no había sino una rama, creo que había aquí en Bogotá, cuando ahorita hay, no sé si son 5 estacas. Entonces sí fueron de los primeros, de los pioneros que agarraron los misioneros y tienen sus historias y todo. Ya cuando fue pasando el tiempo, y pues después de que yo tuve este asunto con mi familia, ya inclusive multaron a la iglesia, la noticia salió en el 2023 por febrero, la multaron y tal, y yo entonces hablando con mi esposa le dije, no, pero es que yo no me puedo quedar callado, o sea, tanto tiempo que yo pasé entregándolo todo, porque la verdad yo era un mormón muy estricto en muchas cosas, en otras pues no tan estricto, pero había muchas en las que sí era muy estricto. Entonces dije, no, me engañaron, y la verdad no se vale así, no se juega así. Me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado, y entonces un día estábamos charlando acerca de eso. De hecho me acuerdo mucho que estábamos en el norte de Colombia, en una playa, y entonces yo abro el TikTok y me encuentro a Moisés, a Crónicas Moisés, que él en ese tiempo hacía lives. Él ya no volvió a hacer lives, pero en ese tiempo hacía. Y lo escuché y dije, sí, me siento identificado,
es como una terapia para mí escuchar a este personaje. Empecé a escucharlo. Dije, sí, esto me ha suavizado, me ha relajado escuchar a otra persona expresando lo que yo siento. Sí, me está ayudando en mi proceso de duelo, porque uno también lleva un proceso de duelo, en el cual no es que sea muy fácil. O sea, a mí inclusive me dio una ansiedad clínica. Yo tuve que hablar con médicos y todo para poder bajarle un poquito a eso, para poder entender qué era lo que estaba pasando. O sea, fue muy difícil. Cuando ves la imagen de Joseph Smith, ¿qué sentimientos se te vienen ahorita? Bueno, sentimientos como tal, recuerdos, pues primero que todo, la palabra me viene completamente cobarde también, bastante cobarde Smith, cobarde por muchas situaciones, por la manera en cómo engañó a su propia esposa, por la manera en cómo traicionó a sus propios amigos, traicionero también, porque traicionó no solo amigos, sino a gente que le dio su confianza, como el grupo de los masones, los traicionó. Yo invitaría a las personas que están escuchando, si son curiosas, a que busquen el mensaje Pienso Celestial, se llama así, de Russell M. Nelson. Ahí está en Google, en YouTube. Ser hipócritas, de planear su conferencia general y para que pase allá adelante el tipo de la auditoría y diga: nuestras finanzas son lo más correcto del mundo, hermanos, adórenme, todo está bien, en el nombre de Jesucristo, amén. O sea, sí, eso es terrible, esos tipos son tenaces. Una consulta, muchas personas no saben, ¿no? Pero ¿qué tú opinas de que estas personas preparan los mensajes, preparan todas las palabras? Bueno, opino que Russell M. Nelson es muy maquiavélico al preparar sus mensajes, porque él te dice: tiene el mensaje. Cuando yo era un estudiante de medicina, me di cuenta que no estaba, y ojo, que estoy casi narrando literalmente el discurso, esto no me lo estoy inventando, era estudiante de medicina, y yo me di cuenta a través de mi esposa, de mi novia, que no estaba pagando los diezmos en una cosita, y los empecé a pagar, y ahí me empezaron a llover oportunidades profesionales. Entonces los invito a que paguen el diezmo. Y luego, o sea, mucho antes, eso lo narra cuando él lo está hablando a la gente. Conferencia general en vivo, millones de personas, ¿cierto? Digamos 5 millones de personas, lo que sea. Pero antes, él ya escribió su discurso él mismo, con su ayuda de la secretaria, lo que sea. Y en notas, en el discurso, en letra pequeña, escribe: no estoy diciendo que las bendiciones lleguen a su vida si paga el diezmo, porque las bendiciones llegan de mucha manera, pueden ser maneras imperceptibles y todo. Entonces, no, usted no se ponga a pensar en eso. O sea, es un tipo terrible. O sea, yo soy de los que era de los mormones que llegaba a cada conferencia general a escuchar el mensaje profético del profeta. Y él decía como, por ejemplo, ya están las bases del templo de Salt Lake y construidas, y les envío mi saludo profético, y se abre la puerta de atrás, él entra y se cierra así, tipo el agente 007, y ya. Eso es lo único que pasa. Entonces, ¿qué onda tú? ¿Cómo ves esta construcción de templos masivos? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Y me parece que la inversión en finca raíz es algo absolutamente financieramente provechoso, así que la iglesia compra los mejores terrenos en los países con la mejor excusa de que es una institución religiosa, no les cobran impuestos ni absolutamente nada por la transacción, erigen ahí una mole de $50 millones, que es un edificio que se va valorizando con el tiempo también y que les ayuda a llamar más sectarios, y eso es todo lo que hacen, absolutamente. Entonces creo que es un negocio. Es la ley más ambigua que tiene la iglesia y en la que no hay pierde, porque si tú das diezmo y no recibes plata, pero estás bien de salud, ahí recibiste la bendición del diezmo. Si tú das diezmo y no recibes plata, ni tampoco tienes salud, ahí recibiste la bendición del diezmo, porque estás recibiendo una prueba que te hará crecer.
Si no recibes salud ni dinero y tampoco aceptas la prueba, ahí también estás recibiendo la bendición, porque de alguna manera eso te va a fortalecer. Entonces es una tontería eso. Eso es lo más estúpido que se pudieron inventar. Entonces, pues yo creo que tengo un poco la excusa de que yo nací ahí, pero de todas maneras sí, o sea, sí caí en la trampa y sí les di dinero que hubiera podido ayudarme en otras cosas. Todo está perfecto con el diezmo, el que reciba, el que pague el diezmo, está ahí desatrapado y lo va a justificar todo el tiempo, no hay nada que hacer, es el gran engaño, es la forma en como ellos han hecho sus millones de dólares, o sea, es la gran estafa el diezmo, así es. Se justifican en una escritura de Malaquías, cuando es obvio que si nos vamos a la religión, pues Jesucristo cumplió con todas estas cosas, cumplió con toda la ley y realmente no, o sea, es algo totalmente injustificado desde todo punto de vista. Emilio, ¿qué significa para ti el Libro de Mormón? Pues para mí el Libro de Mormón es un libro bastante falso, evidentemente una copia de varios libros que hicieron falsificadores y gente corrupta, de varios libros como Vista de los Hebreos y otros libros que existieron en esa época, realmente absolutamente corrupto, con pedazos de la Biblia que inclusive contienen los errores de la propia Biblia que ya estaba escrita en esa época, o sea, con un poco de ambigüedades, con un poco de cosas locas. Una historia muy básica, me parece, no me parece una historia avanzada en lo absoluto para nada, y sobre todo me parece que el libro es bastante racista. Es uno de los textos religiosos más racistas de este mundo, en este momento, que se admiten. O sea, en este momento hay dos textos fuertes, y son el texto islámico, que contiene unas secciones que son bastante fuertes para mí, y el otro es el Libro de Mormón, pero yo creo que el Libro de Mormón le gana en el tema del racismo. Sí. Y yo les digo a las personas de nuestros países, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, de Centroamérica, de todo, sí, de todos los países, les digo que tengamos dignidad y de verdad no estemos sometidos a estos textos tan racistas, religiosos. Estamos en pleno 2024 y esto es una vergüenza. Me parece muy bien, 100% los apoyo. Me encanta, me encantó el episodio. Sí. No, me encantó el episodio, muy bueno el tema del Libro Mormón. Los invito a ver por ahí a Marilyn Manson dando un concierto en Salt Lake City haciendo lo mismo, y pues creo que es lo que hay que hacer, y muchas gracias por la invitación. Y eso sería todo por este episodio. Eso es todo, muchachos, gracias por este episodio. Adiós.